Bienvenidos a Gastrología, gente. He salido de Perú, pero Perú jamás salió de mi vida. Bueno chicos, estamos aquí hoy desde San Sebastián en un nuevo proyecto que se llama Gastrología. Vale, bueno, perfecto. Vamos a hacer hoy la presentación de un gran plato típico peruano acompañado de ingredientes estandartes de la gastronomía de allí. Para representar de la mejor forma posible este plato y su preparación, hemos traído a un gran amigo y colega, Christopher Rosales. Michael, gracias por la invitación. Nada, pasa Karen. tu casa. Tu casa siempre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Christopher. Les saludo desde San Sebastián. Pertenezco al grupo de Martín Berzategui desde hace 2 años. Perfecto, Christopher, pues vamos a empezar. Entonces cuéntanos cuál es el plato que vas a preparar hoy, un poquito del por qué has escogido este plato y cuáles son los ingredientes que vamos a destacar. Bueno, el día de hoy vamos a cocinar una causa con un ceviche a la crema de rocoto, una clorofila airada y un crocante de almidón. Entonces, tengo la causa, que es una papa prensada. El nombre proviene de la palabra quechua causai, que significa alimento necesario, y la cual hace muchos años se le llamaba la papa alimento necesario. Claro que sí. Sí. También existe otra premisa que durante la Guerra del Pacífico, la cual tuvimos contra Chile, Bolivia, Perú, contra Chile, pues las mujeres peruanas, para ayudar a esta causa, por eso proviene el nombre de ahí, a esta causa, vendieron este plato que fue aliñado y aderezado con ají amarillo y aceite, sal, pimienta y un poquito de limón. Algunos alimentos que destacaremos en esta preparación, pues es la papa y el ají amarillo. También tenemos ají panca y rocoto. Tenemos un chicharro, más conocido como un jurel. Es un pescado muy poco valorado a nivel mundial, diría yo. Pero su sabor y los aportes que tiene se complementan muy bien al plato. La mejor manera de poder encontrar la textura de la causa, claramente se puede hacer con la papa amarilla, pero en este caso tenemos la papa Mona Lisa. La mejor técnica de cocción que he encontrado es en el horno a 200 grados durante 40 minutos aproximadamente. La pelamos y la pasamos directamente por colador. Esta técnica también es más accesible para poder hacer en casa, ¿no, Christopher? Sí, he estado probando algunas. Cuando por primera vez trabajé con esa papa, la verdad es que no encontré la textura adecuada para la causa y entonces decidí hacer pruebas. Cociné unas cosas, algunas en agua, algunas en vapor, algunas en temperatura mixta, otra la envolví con aluminio y la otra la envolví con papel manteca, y la verdad que el mejor resultado que pude conseguir fue esta. La papa directamente a 200 grados durante 40 minutos y la trabajas. Y esa textura es la que obtenemos. Va. Bueno, ¿les parece si cocinamos o qué? Pues venga, Claro, empezar. cocínanos. Vamos a empezar haciendo la causa. Para ello tengo 150 de papa cocida al horno. Le vamos a agregar 2 cucharitas, de ají amarillo, un poco de sal, pimienta, jugo de limón, la mitad de uno, y un chorrito de aceite de oliva. Puede ser también aceite vegetal, chicos, ¿eh? Eso es. Perfecto. Chorro.
La empezamos a integrar. Hay que evitar... Te quería preguntar, Sí. ¿es mejor hacerlo con la mano, con un tenedor, con una cuchara, esto? Pues bueno, con la mano se integra mucho mejor. Se puede hacer con el dedo, sí. Pero lo que sí hay que tener un punto en cuenta es que hay que evitarle a trabajar mucho, porque si no la papa se empieza a poner muy chiclosa, muy elástica. Termino de integrar bien la papa y voy a proceder a armarlo. Yo lo voy a presentar en tipo un roll. Para ello voy a utilizar esta astilla de bambú. Y una vez acabada la reservamos en un frío hasta la hora de emplatar. Bueno, para hacer el aire agrego el perejil al fumet. Pimienta. Tengo jugo de 2 limones y sucro 2 gramos. Una vez que esté bien integrado, vamos a proceder a colarlo. Terminada nuestra emulsión de clorofila. Acá tengo un aceite a 200 grados. Damos un poco de sal para que tenga sabor. Y reservamos para decorar esto. Vale, perfecto. Oye, increíble las maravillas de, de este pescado azul que poco utilizamos, ¿no? Y luego grandes beneficios, aportes nutricionales, de buen gusto también. Y aparte que son cómodos, ¿no? Claro, Claro. sí, la verdad que es muy accesible para toda la población, cuesta muy barato este pescado y el aporte nutricional que tiene es mucho mejor que de pescados blancos. Claro, al final el objetivo, ¿no? Trabajando con productos locales y pues facilitándolo a la economía de todos, ¿no? Claro. Acá tengo el chicharro, o más conocido como el jurel ya cortado, la cual voy a agregar un poco de sal y pimienta. Vamos a mezclarlo bien y esto lo voy a llevar al frío durante 10 minutos para que el pescado pueda absorber toda esta sal. Pasados esos 30 minutos, el pescado ya cogió todo el sabor, ya está frío, ya que un ceviche tiene que ser frío y procedemos a lo que sigue. Tengo un diente de ajo, tengo un poco de jengibre, por ahí unos 5 gramos. Un poquito de picante para que tenga sabor. Para darle ahí el picante y ese aroma que tiene. el amor a la comida. Ají limón. Y empezamos a machacar. Una vez machacado el ajo, el jengibre y el ají limón, lo vamos a pasar con nuestro pescado. Vamos a pasarlo todo. Como vemos, tenemos la pasta de rocoto, la cual es esto, la cual fue blanqueada y luego procesada. Perfecto. 2 cucharadas de pasta de rocoto. Y ya entonces ya no tiene todo el picor que debería tener, ¿verdad? No, porque está blanqueado. Eso. Vale, esas son técnicas importantes, ¿no? El blanquear determinado número de veces para quitar el picor. Agregamos el jugo de 3 limones, un poco de cilantro. Esto lo pueden cortar o hacerlo como lo estoy haciendo yo, así. Más porque rústico, ¿no? Claro, que se suelte todos los aromas y se impregna ahí. Echar cebolla y listo. Procedemos a emplatar ahora. Bueno chicos, entonces ahora vamos al emplatado. Pues sí, vamos a comenzar salteando el alioli de ajo negro que tengo acá. Wow, qué rico. Vamos a hacer 2 lágrimas. Esta es una recetaza, definitivamente. Voy a proceder a poner el cilindro de la cosa que hicimos al principio. Ahí. Wow.
Qué pinta. Se me hace agua la boca, ¿eh? Montamos el ceviche, la crema de rocoto que tenemos. Que pinta el valor de cada uno de los ingredientes, el proceso, la facilidad también en la elaboración, pero el detalle, ¿no? En cada cosa, en cada paso. Sí, muy bonito. Vamos con el crocante del almidón. Vamos a hacer así. Y aquí unos brotes. Y unas florcitas por acá. Esta me gusta mucho. Este tema de los brotes comestibles, ¿cómo ha impactado últimamente, no? Porque al final te transforman un plato completamente, aportan sabor. Y que en muchos lugares también no le dan el trato correspondido, ¿me entiendes? Lo hacemos con el aire. Un par ya de texturas importantes en esta preparación. Un poquito de queso fresco para la causa que va muy bien con ello. Y con esto culminaremos todo nuestro plato. Esta receta, paso a paso y además ingredientes, cantidades van a quedar registrados en la descripción del video para que nos sigan, un like, suscribirse y gracias por apoyar a este equipo. Muchas gracias, ¿eh? Bueno chicos, como esta nos despedimos. Pero antes tienen que probar mi plato. Eso No se pueden es. ir sin probar esto. Pues vamos a probarlo. Sí, De bueno, una vez. Aquí. adelante. Bueno, vamos a ver. Bueno, creo que al camarógrafo no le va a quedar. No, ahí le guardamos un poco. Christopher, me llevaste al Perú, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por Adiós. vernos. Bueno, adiós. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, Christopher, y después de esta gran receta, cuéntanos un poquito de cómo empezaste, cuál ha sido tu trayectoria y qué te ha traído aquí a España. Bueno, empecé a los 13 años cuando estaba por la calle y pasé justo por un restaurante y en ese restaurante se flambeaban mucho las cosas. Era un chifa que allá en Perú es la fusión de China con Perú. Entonces, al parecer, justo en ese momento estaban haciendo un chaufa. Entonces, me quedé tan impactado con la imagen que veía y me veía yo en su posición del cocinero y la verdad que en ese momento sentí una energía que me recorría todo el cuerpo y dije, bueno, yo quiero intentarlo, quiero hacer eso, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces, entré al restaurante, pagué por el plato y le dije si que me podría dejar cocinar a mí y si me podría enseñar. Tenía 13 años, era un adolescente que paraba mucho en la calle y bueno, el cocinero aceptó. Cuando el lo tenía en mis manos, empecé a sentir una energía, una felicidad interna en mí y a la vez tenía mucho miedo de hacer el plato. O sea, aparte tenía un fuego que me quemaba toda la cara. Y entonces empecé a saltear el arroz chaufa y ¿qué les cuento? Fue el peor chaufa que hice en mi vida. O sea, aparte que fue el primero, pero para mí fue el peor porque tenía un aspecto muy horrible, el sabor muy feo y bueno. Al día siguiente volví por otro chaufa y el otro día por otro chaufa, la semana que viene por otro chaufa, hasta que pude aprender a hacer el arroz chaufa y a los 16 años ya empecé mi carrera superior, donde trabajé en un chifa porque me gustaba mucho esa cocina y a los 19 años decido cambiar de cocina. Dejo la cocina oriental y me dedico a la cocina peruana tradicional, la cual me re fascinó y me ayudaba muchísimo ya que sabía tenía unas bases en la cocina oriental. Y me ayudaba en creaciones de platos, en fusiones de platos y nada, estuve hasta los 20 años en Lima trabajando en la cocina tradicional peruana y a los 21 decidí irme para Argentina a culminar los estudios y trabajé en un restaurante que tiene el nombre Olivetti, la cual me recuerdo mucho de ese restaurante y de las personas con las que trabajé, ya que influyeron mucho en mí, en mi profesión, en mi crecimiento cada día. Bueno, y al culminar mis estudios en el IAC, pues me salió una beca para hacer una pasantía en el restaurante de Martín Berazategui, la cual vine por 5 meses y me terminé quedando. Ahora llevo 2 años perteneciendo al grupo y pues nada, conocí a personas maravillosas dentro del restaurante, te conocí
y te conocí, Michael, y bueno, muchas gracias por ello. No, Claro que nada, sí, todo el equipo aquí estamos de Martín A ti, Berazategui mucho a ti. y agradecidos, ¿no? Por los amigos que hacemos, por los colegas y como siempre que estamos aquí para apoyarlos. Bueno, Bueno, ya vamos acabando esta pequeña entrevista, esta pequeña conversación con Christopher. Y nada, vamos con la última pregunta, ¿no? para terminar, pues, Christopher, nos gustaría saber para ti cuál ha sido el lado positivo a nivel personal o profesional de esta pandemia. En realidad fue un golpe muy fuerte para el sector de hostelería y claramente que pasó a nivel mundial la cuarentena, ese tiempo aproveché en poder escribir recetas, en poder leer libros, en poder organizar algunas cosas que tenía pendientes, así que me ayudó mucho ese tiempo para poder yo reinventarme en lo que quiero hacer más adelante. Porque también Christopher, en este ámbito de la cocina, tenemos muy poco tiempo, ¿verdad? Entramos muy Claro. temprano, salimos muy tarde y casi nunca hay tiempo para estas pequeñas cosas que queremos hacer por nosotros, por nuestro futuro, se podría decir de alguna manera. Esta ha sido la oportunidad, ¿no? De tomar ese tiempo y usarlo a favor nuestro. Entonces, bueno, nada, pues hemos terminado, hemos concluido y agradecerte obviamente por tu compañía, por tu presencia aquí en nuestro proyecto y bueno, esperamos que Y animar a todos a Que se que animen. se pueden hacer mejores cosas en este tiempo. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias Karen, gracias Michael.